Es una gran alegría estar aquí para compartir con vosotros el lenguaje de los símbolos. El lenguaje de los símbolos es un idioma más que nos permite leer en la naturaleza, en la vida. Y aún más importante, creo que el símbolo es esa realidad entre el mundo manifestado y el mundo de la realidad, para que la mente, la conciencia o el alma humana pueda elevarse hacia el reino de la realidad, como diría Platón, hacia fuera de la caverna, o como dicen en la India, hacia la mente divina. El símbolo nos sirve de ventana o nos sirve de camino para elevar la mente y poder llegar a descubrir algún día la verdad. Así pues, en esta presentación quiero traeros tres símbolos del desarrollo espiritual, tres símbolos que están universalmente en la humanidad como representación del camino o del desarrollo espiritual. Esos tres símbolos son la guerra, el camino o el viaje y el templo. Vamos a hacer brevemente una pequeña exposición mientras os invito a que dejéis vuestras preguntas y comentarios abajo en el vídeo para que luego los podamos compartir. Y también os invito a seguir conmigo estas imágenes. Fijaros, en el antiguo Egipto ya tenemos este concepto de guerra, de oposición o de dualidad. Tenemos una parte superior en el ser humano, una parte elevada, que se representa por la mente superior o significa la mente despierta, representada por ese ojo de Horus, por ese halcón que viene de arriba, viene de lo alto o que puede ver las cosas desde arriba. Y está enfrentándose en esta imagen a ese monstruo que está representando el cocodrilo o el dragón, y que esta misma iconografía aparecerá en otras culturas y civilizaciones, como por ejemplo en la famosa imagen de San Jorge luchando contra el dragón. San Jorge va montado en un caballo que está representando la conciencia, dominando al animal, a la parte animal que tenemos, y aún esa conciencia, esa alma despierta sobre nuestro yo animal, venciendo a nuestras sombras, a esas fuerzas interiores que en sí mismas no son malas, pero que, digamos que desatadas, nos llevan al desastre. Esas fuerzas representadas por el dragón o por el monstruo o por la serpiente terrestre. Y aquí lo vemos en otro esquema, mucho más, digamos, esquemático o filosófico. Tenemos el triángulo que está conformado por la chispa divina o Atma, la inteligencia o Buddhi, iluminación, y la mente pura, Manas, o la mente universal. Esto está en todas las religiones y filosofías profundas de la antigüedad, como Sat, Chit, Ananda, o ser, inteligencia y creación, o padre o fuente. Inteligencia es madre, es la que une al padre con el hijo, y la creación como resultado. Y en esa tríada tenemos la parte más espiritual de la realidad y aún del ser humano. Y ese Antakarana es como un camino o una cuerda, un hilo que baja la conciencia, baja la mente universal y se manifiesta en un ser humano comprendido en cuatro dimensiones o cuatro niveles que conforman una máscara o una personalidad, formados por la mente egoica, la mente de deseos, propiamente humana, el vehículo de emociones donde están los instintos, las pasiones, las apetencias, los apegos que compartimos con los animales, ese mundo energético, ese aliento vital y por fin, por último, ese cuerpo físico que es el soporte o el vehículo, digamos, más denso manifestado que compartimos con el reino mineral. La guerra, por lo tanto, expresa
esa dualidad entre la parte sutil que tiende hacia arriba, hacia la luz, hacia la verdad, hacia lo eterno, hacia lo infinito, y esa parte inferior que tiende hacia la pluralidad, hacia la manifestación cada vez más densa, más física, y en el ser humano, curiosamente, esa guerra, esa batalla, se da en la conciencia, en ese campo de batalla donde la conciencia humana tiene que elegir y tiene que discernir, tiene que discriminar aquellos elementos que le van a llevar hacia la paz, hacia la realidad, hacia la fraternidad, hacia la concordia, hacia su origen celeste, o esos elementos que nos van a llevar hacia, digamos, expresiones de la sombra, expresiones de posesión sobre los demás, dominio en el peor sentido de la palabra, y que son fuerzas de, digamos, egoísmo, de destrucción de otros seres humanos, y que vemos evidentemente en las guerras exteriores. Por eso se dice que las guerras exteriores no se van a poder eliminar, no se van a poder tapar, no se van a poder prohibir, ni se van a poder reprimir hasta que todos y cada uno de los seres humanos, en algún momento lejano quizá del tiempo, hayamos vencido y luchado esa guerra interior. Por lo tanto, con este símbolo de la guerra, lo que pretendo transmitir es que no podemos negar la guerra ni legislar para que dejen de existir las guerras. La única manera, nos dicen los sabios, es atravesar ese campo de batalla, todos y cada uno de nosotros, para que las guerras algún día, por fin, dejen de existir en el contexto de la humanidad. Precisamente la sabiduría más antigua de la India y de una profundidad maravillosa está expresada en el Bhagavad Gita, que es una canción, una enseñanza donde Krishna, ese hombre divino, ese hombre azul, le transmite a su discípulo, que representamos toda la humanidad, Arjuna, le transmite cómo vencer esa guerra y le da unas claves muy importantes para que la guerra interior sea vencida y sea conquistada. La guerra está simbolizando la oposición y de alguna manera el conflicto, porque la conciencia humana necesita en este plano de existencia, en este nivel de nuestra evolución, los contrastes para poder aprender. Por eso necesitamos el día, la noche, la paz, la guerra, la justicia, la injusticia. Es como si la conciencia humana necesitara de ese conflicto, de esa confrontación para poder discernir y discriminar. Evidentemente, como decía, la sabiduría profunda, la sabiduría espiritual de todos los tiempos nos aclara que esa guerra nunca debería ser externa, sino que esa discriminación, esa selección de experiencias es un proceso individual a través del esfuerzo, la constancia, digamos, el corte de los elementos negativos que nos perturban, que nos atrapan hacia abajo. Y eso se representa en todas las sabidurías de la antigüedad. Por ejemplo, aparte de la India, tenemos en la cultura nuestra, española, ese guerrero que es Don Quijote, que tiende hacia lo divino, inspirado por su dama Dulcinea. Y entonces Don Quijote va conquistando todas las virtudes, como son la paciencia, la ecuanimidad, la templanza, la justicia, la, mm, la capacidad de soportar el frío, el calor, el miedo, mientras que Don Quijote va acompañado de Sancho, que representa esa personalidad inmadura del ser humano, esa parte del ser humano que tiende hacia lo horizontal, hacia lo bajo, en el sentido de buscar siempre la comodidad a cualquier precio, el descanso, de buscar ser recompensado sin esforzarse. Por eso Don Quijote y Sancho están dentro de todos nosotros y representan esa guerra interior que tiene que ser lograda, que tiene que ser vencida. Es fácil que el héroe, el guerrero interior, sea confundido por un loco, visto como loco por los demás. Y también en la cultura europea occidental tenemos como mitos fundacionales
donde aparece también este simbolismo de la guerra, pues la guerra de Troya, la guerra donde existen héroes como Héctor, Aquiles, Patroclo, que luchan entre sí y están representando en una clave histórica confrontaciones entre diferentes civilizaciones, pero en una clave mucho más profunda, más filosófica, están representando diferentes modelos de mundo donde una, digamos, forma de pensar, un sistema de creencias, tiene que dar lugar a un nuevo sistema de creencias, a un nuevo orden interior, donde la conciencia pueda, digamos, habitar en una nueva paz, en una nueva armonía. Y para pasar de una civilización a la otra o de una manera de ver el mundo a otra, se tiene que producir esa guerra, ese conflicto, esa fricción. Esto se simboliza también en la guerra de Ulises cuando vence a sus pretendientes que han invadido su casa, su hogar. Entonces Ulises, cuando después de viajar llega a Ítaca, a su amada patria, encuentra a su hijo Telémaco y tiene que matar a los pretendientes que han ocupado su casa. Estos pretendientes están simbolizando esos seres interiores, esas fuerzas interiores que todos identificamos en nuestra alma, que son la pereza, la vanidad, el orgullo, el robo, la corrupción. Por eso, en este símbolo de la guerra interior, tenemos que ser muy conscientes de nuestros habitantes interiores, de nuestras subpersonalidades y poner guerra interior para lograr paz interior. De manera que este símbolo de la guerra nos invita a hacernos cargo de nuestra guerra interior y de no llevarla afuera, no pelear, disminuir el conflicto con otros seres humanos de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro barrio, de nuestro entorno. Si disminuimos los conflictos exteriores, podremos lograr algún día un mundo en paz. Pero para ello, como decíamos, insisto, hemos de lograr primero esa batalla, esa victoria interior sobre nosotros mismos. También en el Ramayana de la India encontramos la guerra contra el monstruo, contra el demonio, de muchas cabezas. Y eso nos va llevando ya a la segunda parte de esta exposición, que es el símbolo del viaje. El héroe o la heroína, siempre hablamos del guerrero, pero contar que es el guerrero y la guerrera, son representaciones de la conciencia, del alma, que hemos de ir atravesando diferentes etapas. Esto lo explicó muy bien el gran mitólogo Joseph Campbell, también fundamentado en las enseñanzas de Carl Gustav Jung, donde nos habla de ese viaje del héroe, que es un guerrero también. Por eso, en alguna parte de ese viaje, de esa odisea, hay confrontación, hay batalla y hay lucha. Como veremos más adelante en el viaje, hay una serie de pruebas que hay que ir atravesando. Y vuelvo a Ulises. Ulises es un arquetipo de héroe donde hay un guerrero, es decir, participa en la guerra de Troya y también en la guerra cuando llega a su casa, pero también es el arquetipo del viajero. Y por eso el viaje va a ser también un símbolo del desarrollo, del ir quemando etapas, del ir traspasando o trascendiendo etapas. Nos explican los psicólogos transpersonales, siguiendo las enseñanzas también del hinduismo, del budismo, del platonismo, de las filosofías tan antiguas, que la conciencia ha de ir viajando interiormente. Pero para lograr esos viajes tiene que ir desapegándose e ir abandonando lugares conocidos, lugares de comodidad. Y Ulises va a representar en su Odisea por el mar esa mente humana, esa alma que va, digamos, buscando aventuras, se queda algún tiempo en una isla, se olvida por un momento de su meta, de su norte, y entonces está representando a todos nosotros. También tiene curiosidad, quiere escuchar el canto de las sirenas,
quiere conocer a los cíclopes, a los monstruos. Entonces ese Ulises interior está representando el viaje del alma hacia el espíritu. En el viaje también quiero introducir este símbolo, esta alegoría de la caverna de Platón, porque nosotros todos somos esos esclavos que están ahí mirando las sombras. Las sombras son los sucesos del mundo exterior. Las sombras son los cuerpos físicos, que son solo la manifestación de objetos más reales, como son las ideas. Por lo tanto, todo lo que sucede en el mundo físico, primero existe en un mundo de ideas, de formas. Y por lo tanto, la conciencia tiene que emanciparse de lo que cree real, de aquello a lo que se apega, y tiene que realizar ese viaje de salida hacia afuera de la caverna, atravesar esas personas portando objetos que representan la sombra del ser humano, de la psique, atravesar ese fuego, que es la conciencia que va despertando, y subir por ese túnel áspero y escarpado, esa especie de canal uterino, y dar, digamos, un parto hacia la luz, hacia la verdad, hacia el reino de los arquetipos o de las ideas puras, donde reina el sol, que para Platón es el símbolo de Dios o de la divinidad. Por lo tanto, el viaje del alma, el viaje de la conciencia, no pensemos que lo vamos a hacer con el cuerpo va a quedar abajo en el fondo de la caverna. Es la mente, es la conciencia que va elevándose y va pasando por esos diferentes lugares que también en el neoplatonismo lo han cartografiado, lo han identificado. Por eso los neoplatónicos como Plotino o Proclo han hablado de esos diferentes lugares, regiones, por donde el alma tiene que ir pasando. Algo que también se ha estudiado, como os decía, en la psicología transpersonal, donde se han elaborado mapas de la conciencia, se han cartografiado niveles o dimensiones o mundos por los que la mente tiene que ir atravesando hasta llegar a la realidad, hasta llegar a experimentar la idea del bien, que no es que sea una idea, digamos que hay una persona que la está pensando, sino que es la mente divina, la mente cósmica que se piensa a sí misma y cuya idea central es la bondad, la eternidad, la paz absoluta, aquello que también en el hinduismo se conoce como Brahman o el sí mismo, o en el budismo sería el nirvana. Vamos a ver en ese viaje también cómo el alma tiene que ir, digamos, emancipándose de los objetos físicos, de la visión de los objetos físicos, para lograr la visión de las formas perfectas. En esa búsqueda de la belleza, de la pureza, el alma se va desprendiendo digamos, barro que está apegada y de creencias, de opiniones, para que la mente cada vez más desprendida, cada vez más cristalina, más transparente, va logrando la captación de los objetos en sí mismos, de las ideas que están en la mente de Dios, hasta, como decíamos, fundirse con esa mente divina o con esa mente de Dios. Y también lo vemos en el budismo. Fijaros en este dibujo tan bello, donde vamos viendo cómo la mente, aquí se llama el poder de la concentración, o esta imagen representa el dominio progresivo de la propia mente, que al principio es como un elefante oscurecido, furioso, que va bramando por delante de la pobre conciencia, y la conciencia va apropiándose de la propia mente poco a poco, que se va esclareciendo, y bueno, son elementos simbólicos. El elefante al final puede mirar a la conciencia o la conciencia dominar al elefante, y al final logra subirse sobre la propia mente y dominar la mente humana para que la conciencia y la mente puedan acercarse hacia la realidad, hacia esos seres celestiales representados en Oriente por los bodhisattvas o esos seres ya iluminados, sean humanos o sobrehumanos, serían los dioses.
Y también fijaros en el camino ya no del héroe a nivel del héroe guerrero o mitológico, sino en el camino de la mística cristiana. También nos plantean San Juan de la Cruz, esa subida al Monte Carmelo, es exactamente lo mismo, es el viaje del alma que se va purificando y se va haciendo amante del silencio, de la quietud, del desprendimiento. Y entonces se va vaciando, vaciando, vaciando en ese camino que San Juan dice nada, nada, nada. Y esa mente al final se unifica con lo uno, con lo absoluto, con esa gloria, con esa eternidad de la cual nos hablan todos los místicos, no solo del cristianismo, sino también del islam, del judaísmo y de las culturas precolombinas, de las culturas ancestrales y tradicionales. Ese camino es un viaje, por eso la guerra y el viaje o el sendero son caminos del desarrollo espiritual. También en la cultura andina tenemos el símbolo de esos tres mundos que la conciencia debe de atravesar, de alguna manera descender al inframundo, conocer el mundo de los espíritus, el mundo de los ancestros, de los antepasados. Es una especie de retroceso o de, digamos, retrogradación, pero en este sentido voluntario, a través de esos ritos de paso, para, digamos, descender al mundo de las fuerzas psíquicas inferiores y conquistarlas conscientemente para volver al mundo humano y elevarse al mundo divino, aquello que está representado por el cóndor en la cultura andina. Por lo tanto, en las culturas precolombinas encontramos que la serpiente o algún animal de suelo representa las fuerzas telúricas, las fuerzas, digamos, infraconscientes que tenemos que conocer y conquistar, conocer la dualidad, esa lucha, esa guerra, como hemos dicho antes, pero luego conquistar el mundo humano y luego el mundo celeste, representado a veces por el colibrí o por el cóndor o por el águila. Y también en la Divina Comedia, Dante nos lo plantea como un viaje, donde tenemos el infierno, que es exactamente lo mismo, son todas esas fuerzas inferiores en Dante están representadas por, digamos, pecados, ¿no? La lujuria, la ira, la soberbia, que son fuerzas, en el fondo, como dragones o como serpientes, como hemos visto, que en sí mismas, insisto, no es que sean el mal no existe filosóficamente, sino que son fuerzas que retienen a la conciencia en reinos del dolor, en reinos del sufrimiento y en reinos de ilusión, porque al fin y al cabo esos pecados, esas fuerzas inferiores, esos monstruos que el héroe combate, son malas para nosotros mismos, no solo para los demás, porque nos hacen creer en lo, digamos, pasajero, en lo material, en esos roles, en esas identidades falsas. Por lo tanto, son maneras de aprisionar al alma, a la conciencia, que impiden elevarse hacia su fuente original, hacia el lugar de paz del cual proviene. El purgatorio como viaje intermedio, donde se va limpiando, donde esas almas se van purgando como si fuera una centrifugadora cósmica, como si fuera una lavadora cósmica. Y entonces ahí esos defectos del alma, esas carencias de virtudes que son en el lenguaje cristiano pecados, esos defectos, esas carencias se van supliendo y se van, digamos, rellenando por luz, se van convirtiendo en virtudes, perseverancia, paciencia, perdón, constancia, justicia, solidaridad. Y al final ese purgatorio, esa limpieza, lleva a Dante, a través de Virgilio, a las puertas del paraíso, donde entonces entra en esas dimensiones transpersonales o superiores. Por lo tanto, el viaje está en todas las culturas del mundo. Todos los héroes y heroínas de la historia realizan un viaje por el inframundo, por el mundo humano y finalmente
por el mundo celeste o por el mundo divino. A veces representado por las constelaciones, por los signos zodiacales, hasta llegar al Sol o hasta llegar al centro del universo, que representaría ese Sol de fuera de la caverna. Fijaros también que en la Cábala y en otras tradiciones nos presentan el viaje de la conciencia, que tiene que ir armonizando las dualidades, lo masculino, lo femenino, lo terrestre, lo celeste. Esa armonización es como pasar del frío al calor, de lo individual a lo colectivo, y esa, digamos, contradicción, esa dialéctica, sería como batir un huevo, sería como pasar de un extremo al otro en el sentido ya consciente, o como el símbolo del viaje que nos lleva del frío al calor, de Escila a Caribdis, o de un poder masculino a un poder femenino, para que el alma pueda poseer finalmente todas las dualidades. Y fijaros, me ha gustado mucho esta imagen porque lo plantean como un juego, ¿no? El juego del ascenso del alma en la cábala desde el mundo físico terrestre por esas dualidades y por esos mundos o dimensiones hasta llegar a la corona, al equilibrio interior. En esta imagen se presenta como un juego porque de alguna manera el desarrollo espiritual lo podemos ver como una guerra, pero también como un juego, lo cual nos lleva también en ese viaje del héroe al juego de la oca, que es el símbolo también de la espiral, donde como un juego nos divertimos, vamos avanzando casillas, retrocedemos, hay casillas que nos avanzan mucho, mucho tramo del camino, otras nos retienen durante un tiempo, otras nos hacen comenzar otra vez de cero. Por lo tanto, ese aspecto lúdico del desarrollo espiritual es muy importante también. Quizá no tenemos que elegir uno, la guerra, el viaje o el templo, sino quizás son los tres a la vez, y quizá necesitamos de las tres visiones o de los tres caminos para lograrlo. Porque hay un aspecto de guerra y de lucha, pero también hay un aspecto de diversión, de tomarlo como el juego de la vida, aquello que en la India llaman lila, el juego cósmico, o maya, la ilusión. Y en el juego de la oca tenemos un camino, tenemos ese viaje que también todos conocéis, es una peregrinación. También en el Camino de Santiago, por ejemplo, tenemos esas diferentes etapas o paradas. Es una peregrinación hacia el campo de la estrella, que es también esa corona, esa zona más elevada del ser humano, relacionada con la parte superior que conecta al ser humano con el espíritu o con ese Padre celeste o Padre-Madre celeste. Y ya para terminar, también Jung nos habla de un viaje alquímico que le llama proceso de individuación, donde vamos atravesando primero el inconsciente personal, vamos venciendo esos defectos o pecados, entre comillas, o carencias individuales, luego colectivas, descendemos a un inconsciente colectivo enfrentándonos a las luces y las sombras de los arquetipos universales, las luces y las sombras del padre, de la madre, del guerrero, del mago, del sacerdote, las luces y las sombras que esos arquetipos tienen para nosotros, poderes ocultos y poderes después de vencerlos para lograr que la conciencia en ese viaje se conecte con el sí mismo, que sería ese símbolo también del sol central o de la verdadera identidad, que al fin y al cabo en el desarrollo espiritual representa a la divinidad interior, al ser humano como Dios, que no sabemos si es que Dios está en el ser humano o el ser humano está en Dios, o las dos cosas, o ninguna de las dos. Pero los grandes místicos finalmente nos hablan de que solo hay una realidad manifestándose de diferentes formas de expresión, de diferentes maneras. Y para terminar el viaje, la imagen del templo en el Tíbet y de esa voz del silencio, que es un texto tibetano maravilloso, que también nos habla de un viaje
donde pasamos de la ignorancia a la instrucción, donde nos disciplinamos, ahí está el discípulo o la discípula, a través de una serie de herramientas, recibe una instrucción y una disciplina de todos los vehículos inferiores para lograr algún día llegar a la sabiduría o la iluminación o la verdad. Y precisamente ese esquema de ignorancia, instrucción y sabiduría también se representa en el símbolo universal del templo. El templo, por lo tanto, va a representar varias cosas. En una clave macrocósmica, el templo representa el universo entero, desde la, digamos, expansión de Brahma o desde el Big Bang, desde la salida de lo uno abstracto a la manifestación. Entonces esas diferentes fases están representadas en un templo. Pero también el templo representa esa lucha interior y ese viaje del alma. ¿Por qué? Porque en la puerta del templo está la lucha, está la guerra. Siempre en la puerta del templo hay unos dragones o hay unos leones o hay unas estatuas en oposición, por ejemplo, unas esfinges que se contraponen o un laberinto, o también puede haber en la entrada del templo un ajedrezado, o sea, unas casillas blancas y negras. Por lo tanto, la guerra es como el principio del templo, el principio del combate interior. Y luego entramos a diferentes salas de ese templo que están representando los diferentes niveles de conciencia. Aquí tenemos un templo hindú, aquí tenemos un templo griego. Fijaros en el pórtico del templo están las columnas y están representando esas dualidades. Cielo, tierra, derecha, izquierda, masculino, femenino. Y esa guerra nos lleva a ese viaje que es el ir, digamos, pasando los diferentes obstáculos, las diferentes puertas, hasta llegar al contacto con la estatua que representa el sí mismo, el sol interior, la divinidad interior. El templo también representa el cuerpo humano, la conciencia humana, la mente humana, y el altar del templo es el lugar más sagrado, más interior, es donde tiene que habitar, si le hacemos espacio, el Dios universal unido con el Dios individual y con la mente humana. En el templo egipcio vemos perfectamente las esfinges que se contraponen y es muy importante el pilono o la separación entre el mundo profano y el mundo sagrado. Está representando el paso de una dimensión a otra. Y el templo egipcio nos da entrada a un patio exterior abierto, que es un nivel de conciencia donde todavía recibimos influjos del mundo externo, pero ya hay una introspección, ya estamos en el interior de nosotros mismos para entrar en el lugar de las leyes universales. Están simbolizadas por esas columnas. Entonces el templo está representando el camino espiritual de la elevación de la conciencia hacia la realidad. Y en esa zona del templo, de las columnas, están las grandes leyes universales como pilares del universo, de la manifestación. Son como, digamos, los grandes dioses de todo el universo que manifiestan la energía divina. Y es muy curioso porque en los templos egipcios, entre esa sala y la sala donde está la divinidad, lo uno, hay una pequeñita sala, a veces llamada la sala de la barca, que es ese viaje interior que nos lleva a dejar de caminar. Ya no caminamos, vamos en una barca hacia la divinidad, hacia lo uno y hacia, digamos, lo más abstracto de la unidad total. Y aquí tenemos también un templo interior, en este caso las moradas de Santa Teresa, que nos habla de un castillo interior con diferentes puertas y diferentes espacios. Todo esto está dentro del alma de cada uno de nosotros, donde también hay una guerra, como veis, hay un viaje de pruebas y hay finalmente un deleite y finalmente un éxtasis y una cristificación, que en egipcio sería osirificación, cuando el ser humano se convierte en Horus, en el hijo, luego en Isis, en el espíritu universal,
y finalmente en Osiris. Entonces, fijaros que el cristianismo dice lo mismo que la filosofía egipcia. Esa osirificación o esa cristificación que nos lleva finalmente a identificarnos con ese Dios interior que somos todos nosotros. También Platón decía lo mismo, sois dioses y lo habéis olvidado. O también en la India, también se habla de que ese Brahman o ese renunciante logra esa conciencia totalmente despierta, se unifica con todo el universo, con todas las dimensiones del universo y finalmente logra la liberación final, donde descubre que él es Brahma o que yo soy eso, como dicen algunas enseñanzas místicas. Por lo tanto, queridos amigos, hemos llegado al final, a esa autorrealización. Que fijaros que la psicología humanista o la psicología transpersonal occidental también nos lleva por ese camino de desarrollo de la conciencia. Así pues, queridos amigos, os invito a hacernos varias preguntas. En el capítulo de la guerra, ¿cómo llevamos esa guerra interior? ¿Hemos logrado identificar los defectos y las virtudes interiores? ¿Podemos hacer una lista de nuestros defectos, de nuestros guerreros oscuros, de nuestros dragones y una lista de nuestras virtudes o nuestras capacidades luminosas? Este es un ejercicio que todos podemos hacer si queremos que algún día deje de haber guerras afuera, como lamentablemente vemos todos los días. En el capítulo de la guerra también podemos hacernos la pregunta de hasta qué punto somos proactivos y podemos enfrentarnos voluntariamente a nuestras propias sombras. La pregunta de si estamos proyectando nuestros conflictos interiores, nuestras derrotas interiores o nuestras conquistas no terminadas, si lo estamos proyectando a nuestros compañeros, amigos y familiares. Pues bueno, es así ciertamente. Cualquier conflicto que tengamos con cualquier ser humano a nuestro alrededor es una proyección de nuestros miedos sin vencer, de nuestros dragones no vencidos interiores. En el capítulo del viaje nos podemos preguntar si somos capaces de abandonar nuestra zona de confort, como se dice hoy, si somos capaces de emprender un viaje interior a través de una serie de prácticas, de ejercicios, de compromisos y de alguna manera, decisiones interiores. Somos capaces de tomar decisiones interiores para ir quemando etapas, para ir cerrando etapas, para ir abandonando viejos yoes, viejas subpersonalidades que ya no nos hacen falta, que nos han quedado viejas, obsoletas, como ese caballero de la armadura oxidada que va atravesando castillos interiores y va atravesando etapas en ese viaje. Y en el capítulo del templo podemos preguntarnos si somos capaces de construir dentro de nosotros, si somos capaces de no solo conseguir estados elevados de conciencia, sino de mantenerlos. Y yo creo que este es uno de los puntos más difíciles, porque hoy está de moda buscar experiencias sublimes o transpersonales o buscar experiencias rápidas, pero en el símbolo del templo vemos la necesidad de construir algo permanente, sólido, que pueda sostener en el día a día, en la vida cotidiana, esos logros, esos estados de conciencia elevados que a veces obtenemos. Por ejemplo, cuando estamos ante la naturaleza o ante la belleza, o cuando tenemos una experiencia con nuestros seres queridos, de unión, de convivencia, de concordia, cuando logramos una victoria sobre nosotros mismos y logramos un estado de conciencia de libertad, de paz interior, resulta que eso no nos dura casi nada. Resulta que eso queda prontamente tapado por el ruido, por la vorágine de la vida cotidiana. Y eso es porque no tenemos un templo construido, porque no hemos logrado asistir interiormente una y otra vez a un silencio productivo, fértil y constructivo
para lograr esas columnas y esos espacios interiores donde si construimos ese templo podrán quedar esas experiencias como una escalera del alma de sólidos peldaños para que la conciencia pueda recorrer el camino de la lucha interior, desde el dragón, desde el fondo de la oscuridad, desde el fondo de la caverna, hasta esas ideas universales, esas comprensiones puras, esas experiencias, esos sentimientos nobles, estéticos, éticos y metafísicos, y poder lograr que la humanidad algún día adquiera vivencias espirituales y que podamos, a través de la guerra interior, a través del viaje interior y a través del templo interior, ser quienes verdaderamente somos. Os deseo una feliz guerra interior, un viaje y una construcción felices y propicias. Un abrazo y os leo en los comentarios.